Hola, en esta presentación de diapositivas vamos a continuar con el capítulo 3 de la morfología y vamos a entrar en más detalles sobre algunos conceptos de la morfología y luego vamos a mirar algunos rasgos morfológicos de diferentes tipos de palabras en español. El nuevo concepto que vamos a aprender en esta presentación o en esta serie de diapositivas es el concepto del alomorfo, el alomorfo. ¿Recuerdan ustedes el concepto del alófono en la fonética y la fonología? En este momento es buena idea pensar un poco en este concepto de alófono y cómo en la fonética y fonología existe un fonema que es la representación mental, digamos, de un sonido y sus rasgos particulares. Y luego el alófono o los alófonos, si un fonema tenía más de un alófono, eran el sonido articulado cuando salía de la boca, cuando sale de la boca. Un ejemplo de un alófono era la aproximante dental D para el fonema oclusivo dental sordo. Entonces, D, la D, el fonema oclusivo dental sonoro, tenía dos alófonos. El alófono fiel, que tiene exactamente los mismos rasgos, ¿no? Dental, oclusivo, sonoro. Y luego el alófono infiel, que es el aproximante dental sonoro que ocurre entre dos vocales y en otros contextos fonológicos. Entonces, en la morfología también vamos a tener un concepto parecido, un concepto que se parece a alófono, al concepto del alófono, pero en la morfología se llama un alomorfo. Y vamos a ver cómo funciona el concepto del alomorfo en la morfología. Pues el alomorfo es el mismo concepto como alófono, pero en la morfología. Por ejemplo, el sufijo plural de los sustantivos, nouns. Entonces, sabemos que los sustantivos pueden existir en su forma singular o en su forma plural. Pues para formar la forma plural de un sustantivo, tenemos que añadir un sufijo, ¿verdad? Pues existen dos maneras o dos diferentes sufijos para formar sustantivos plurales en español. Un sufijo para la pluralidad es la S y este sufijo se manifiesta, por ejemplo, en palabras como sillas, ¿no? El otro sufijo es ES, otramente pronunciado como es. Y por ejemplo, este sufijo aparece al final de palabras como ciudad para formar la palabra plural ciudades, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí son dos alomorfos. Tenemos un morfema que es el sufijo plural de los sustantivos y este morfema tiene dos formas diferentes, otramente dicho, tiene dos alomorfos. Entonces, una manera de practicar esta idea de alomorfos es el ejercicio 13 de la página 136. En este ejercicio, las instrucciones dicen: identifique los alomorfos de la raíz del verbo hacer e indique la distribución de cada uno de ellos. Haga lo mismo para el verbo decir. ¿Es posible encontrar un condicionamiento fonológico en estos casos? Pues, para los propósitos de este ejercicio en este momento del capítulo de la morfología, nos vamos a limitar
simplemente a la primera serie de instrucciones, o sea, identificar los alomorfos de la raíz del verbo hacer. Solo esto. Entonces, la primera parte es identificar cuál es la raíz del verbo hacer, porque el verbo hacer en esta forma aquí está en su forma de infinitivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la raíz de este verbo? Pues la raíz es haz, ¿verdad? Ahora, el verbo hacer puede tomar una serie de conjugaciones, ¿no? El grupo de verbos conjugados de hacer, ¿no? Tiene diferentes alomorfos para la raíz. Entonces, ustedes ahora pueden hacer pausa en el video, o sea, en esta presentación en este momento, para practicar a encontrar los diferentes alomorfos de la raíz del verbo hacer. Continuando entonces con estos conceptos de la morfología, vamos a recordar que hemos visto dos tipos de sufijos en la morfología. Hemos visto los sufijos flexivos y los sufijos derivativos. Y hemos visto las dos maneras de formar las palabras por flexión, o sea, usando sufijos flexivos, o por derivación, o sea, usando sufijos derivativos. En esta parte y para el resto de esta serie de diapositivas, vamos a estar mirando la morfología flexiva, o sea, los sufijos flexivos. Estos son los sufijos que nos van a indicar información más gramatical. Entonces, la flexión nominal, ¿no? Son los sufijos flexivos en los sustantivos. Y estos sufijos nos indican género y número de los sustantivos. La flexión de los adjetivos también indican género y número. Entonces, los sufijos flexivos de los adjetivos indican también género y número. Luego tenemos también la flexión verbal. Estos son los sufijos de los verbos, o sea, la conjugación, ¿no? Las terminaciones de las conjugaciones verbales. Entonces, estos sufijos nos indican la clase de verbo, el tiempo de verbo, pasado, presente, futuro, etc. El aspecto, que es un concepto que vamos a aprender en el próximo video o en la próxima narración de diapositivas. Y también el modo, o sea, el indicativo o el subjuntivo. Entonces, al final, se puede resumir la flexión verbal como los sufijos que consisten en las conjugaciones de los verbos, no la raíz. Finalmente, también la flexión en los pronombres, artículos y demostrativos también indica género. En esta serie de diapositivas vamos a mirar solo los 3 primeros de esta lista de 4. O sea, vamos a mirar la flexión nominal, la flexión de los adjetivos en esta serie de diapositivas y en la próxima serie vamos a mirar la flexión verbal. Comenzando entonces con la flexión nominal, o sea, los sufijos flexivos en los sustantivos. Sabemos que pueden indicar diferente información. Vamos a comenzar primero con la información de género en los sustantivos. En español, el género es una propiedad inherente de los sustantivos, o sea, todos los sustantivos en español tienen un género, son femeninos o masculinos.
¿Es lo mismo en inglés? Obviamente no es así en inglés y es una de las cosas difíciles de aprender para los aprendices de lengua nativa inglesa o de otras lenguas nativas que no tienen un género inherente en los sustantivos. Es difícil aprender o memorizar el género de cada sustantivo diferente que luego forma parte del vocabulario de la persona que está aprendiendo. Entonces, el género de los sustantivos en español se manifiesta también en la concordancia con adjetivos y con otras palabras que modifican los sustantivos. Por ejemplo, tenemos el lápiz amarillo, ¿no? Y vemos que lápiz no indica un género en sí mismo, o la palabra en sí misma no nos dice su género, pero sabemos que es masculino, el género por el uso del artículo definido masculino el y por el sufijo masculino en el adjetivo amarillo. Misma cosa con una ciudad maravillosa. Ciudad no nos dice necesariamente explícitamente su género, pero sí sabemos que es femenino por el artículo indefinido una, que es el artículo indefinido femenino, y también por el sufijo femenino en el adjetivo maravillosa, ¿no? Entonces, los modificadores, o sea, las palabras que modifican a los sustantivos, tienen que concordar en género, en español. Tenemos dos tipos de género en español. Tenemos el género gramatical y este género se usa para objetos inanimados. Entonces, todos los objetos en la lengua del español tienen un género, pero si el objeto es inanimado, entonces decimos que el género es gramatical. Por ejemplo, el lápiz o el coche o la mesa o la puerta, la ventana. O sea, todos los objetos inanimados tienen un género, pero este género se llama un género gramatical. Esto se contrasta con el género natural. El género natural es lo que encontramos en los seres humanos y los animales. Por ejemplo, la estudiante, sabemos que el género es femenino porque la persona se clasifica o identifica como una mujer o como una persona de género femenino. La gata, misma cosa. Entonces, en los sustantivos, ¿no? El género y los sufijos flexivos siguen tres reglas generales. La primera regla general es que los sustantivos que terminan en o son casi todos masculinos, pero existen algunas excepciones, ¿verdad? Como por ejemplo la foto. La palabra la foto es femenina porque la palabra es una palabra que viene cortada. La palabra completa era fotografía, pero ahora se usa solo la primera parte, foto, y entonces palabras como esta o también como la moto, como la motocicleta, decimos la moto, son algunas excepciones. Entonces son palabras que terminan en o, pero son femeninas. Aparte de estas excepciones, la mayoría de las palabras en español que terminan en o son palabras masculinas. La segunda regla, los sustantivos que terminan en a son casi, es un pequeño error aquí, son casi todos sustantivos femeninos. Pero en este caso hay más excepciones, como por ejemplo el poema, el morfema,
no tenemos muchísimas palabras en español que terminan en A y que no son femeninas, que de hecho son sustantivos masculinos. Y la razón por este fenómeno de palabras que terminan en A, pero que son palabras o sustantivos masculinos, es debido a razones históricas. Si es una palabra que viene del griego, por ejemplo, donde en griego la palabra terminaba en O, pero era femenina, o la palabra terminaba en A, pero era una palabra de género masculino. La tercera regla general del género de los sustantivos en español es que los sustantivos que terminan en E y los sustantivos que terminan en una consonante que no es un sufijo flexivo pueden ser sustantivos masculinos o femeninos. Estos hay que saberlos a memoria, simplemente hay que aprender, ¿no? Si es una palabra masculina o femenina, como por ejemplo la gente, ¿no? Que significa las personas, la gente. Pues es una palabra que termina en E y es una palabra femenina. Esto solo hay que aprender a memoria, porque no hay una regla que indica cuál palabra que termina en E es femenina y cuál es masculina, ¿no? Misma cosa con consonante que termina con una palabra o un sustantivo que termina en consonante, que no es un sufijo flexivo, como por ejemplo lápiz. Simplemente hay que aprender a memoria que lápiz es masculino, el lápiz, por ejemplo. Otra cosa que es muy importante saber porque ayuda mucho, ¿no? Para los aprendices en español, todas las palabras que terminan en es, sion, idad o dad y tud son todas palabras femeninas, todas. Entonces, la vejez, estos, sin embargo, son todos sufijos derivativos. Entonces, la vejez es como old age, ¿no? Femenina. La canción, nación, relación, todas las palabras en sion femeninas, ¿no? Las palabras en dad o idad, incredulidad, ciudad, palabras femeninas, la ciudad. Y tud también, como la actitud, ¿no? Femeninas. Entonces, por lo menos, tenemos algunas palabras que terminan en sufijos derivativos que siempre son del mismo género. Y una vez que aprendemos el género del sufijo, pues vamos a saber el género del sustantivo por consecuencia. Ahora, los sustantivos que se refieren a los seres humanos y algunos animales son sustantivos emparejados. Emparejados significa paired nouns, sustantivos emparejados, como por ejemplo el amigo, la amiga o el profesor, la profesora, ¿no? Porque tenemos una versión masculina y una versión femenina de cada sustantivo. En la tabla 8 del libro vemos cómo funcionan diferentes parejas de estos sufijos emparejados. Entonces tenemos las parejas donde el sufijo masculino termina en O y el femenino termina en A, como el amigo, la amiga. Ok, esta es como la regla general que vimos antes. Pero luego tenemos también sustantivos emparejados donde los dos géneros terminan en O, como el modelo, la modelo. Entonces aquí son los dos géneros que terminan en O. Tenemos el opuesto también, ¿no? El sustantivo masculino
y el sustantivo femenino, los dos terminan en A, como el artista, la artista, por ejemplo. Luego tenemos el caso donde los dos sustantivos emparejados terminan en E, tanto el masculino como el femenino. El cantante, la cantante. Y esto sabemos también con estudiante, el o la estudiante, ¿verdad? Tenemos la pareja de sustantivos donde la forma masculina termina en E, mientras que la forma femenina termina en A, como el monje, la monja, ¿no? Which is like monk. Luego tenemos la pareja de sustantivos que no termina en ninguna vocal, entonces no hay una vocal que diferencia ni género ni nada, como por ejemplo la palabra juez, judge, el juez o la juez. Las dos formas pueden ser tanto, o sea, la única forma puede ser tanto femenina como masculina. Y finalmente, en la formación o la lista de sustantivos emparejados, tenemos la pareja donde el sustantivo masculino no tiene ningún sufijo, mientras que la forma femenina termina en A, como el profesor, la profesora. Bien. Pero, no todos los sustantivos de animales son emparejados, ¿no? Entonces, los sustantivos de los seres humanos que se refieren a los seres humanos son emparejados. Y muchos, no todos, obviamente, no muchos de los sustantivos que se refieren a los animales pueden ser emparejados, pero hay más y muchísimos sustantivos que se refieren a animales no domésticos y estos no son emparejados. Entonces, los animales domésticos como el perro, la perra o el gato, la gata, estos sustantivos son emparejados, pero algunos sustantivos de animales salvajes tienen un solo género. Y esto va a ser el género gramatical, porque recuerden que si tanto el género la forma tiene un género y no importa si el animal es hombre o mujer, entonces el género no va a reflejar la biología del animal, no refleja la anatomía del animal. Por ejemplo, un antílope es un género gramatical porque el antílope siempre es un antílope o el antílope y puede ser un antílope con la anatomía masculina o un antílope con la anatomía femenina. La misma cosa, pero el género opuesto para gacela, gazelle, ¿no? Entonces, la gacela siempre tiene género femenino, es siempre una gacela o la gacela, aun si el animal tiene la anatomía masculina. Entonces, ¿cómo hacemos para saber? O sea, si nosotros queremos decir un antílope, pero el antílope tiene las partes de la anatomía femeninas, ¿cómo indicamos esto? Y la misma cosa con gacela. ¿Qué tal si queremos indicar que el género biológico de la gacela es masculino? ¿Cómo indicamos esto? Pues en español se añade aquí un adjetivo, ¿no? Hembra. Entonces, un antílope hembra es la manera para decir que el antílope tiene las partes biológicas femeninas. Y con el género opuesto se añade macho. Entonces, para gacela decimos una gacela macho para indicar que
el animal tiene las partes de la anatomía biológica masculinas. Ahora, existe en español este concepto del género masculino como el género no marcado. Y es casi como decir que en español el género masculino es como el default, ¿ok? Y vamos a ver las diferentes maneras o los diferentes lugares en donde se manifiesta este fenómeno. Por ejemplo, ¿ok? Algunas palabras de la clase cerrada. Si nosotros recordamos, las palabras de la clase cerrada eran como las preposiciones, las conjunciones, ¿no? Los pronombres, todas esas palabras que no ocurre frecuentemente o casi nunca, es extremadamente raro añadir nuevas preposiciones a la lengua o nuevas conjunciones o nuevos pronombres, ¿no? Entonces, estas palabras a veces se usan como un sustantivo y por esto llamamos el proceso nominalización. Cuando estas palabras se usan como un sustantivo, el sustantivo siempre es masculino. Aquí está un ejemplo. Esta oración dice, escribe un sin aquí. Ahora, I'm going to say this in English so that it's clear what the situation is here. Imagine you wrote a paper for your professor and your professor sees that the word sin, without, is missing. Your professor in Spanish is going to tell you, oh, write a sin over here, as in add the word sin over here. But instead of saying add the word sin, the professor's saying, oh, here you have to add a sin. Pues, en español, cuando una persona usa una palabra de clase cerrada como la preposición sin, when that word is used as a noun, it's going to be given a masculine gender. Entonces, en español, una persona, un hablante nativo, no va a decir, escribe una sin aquí. They're not going to say that. They're going to say, escribe un sin, or escribe un de. Aquí te falta un de. Like, let's say you are missing the preposition of. In English, you would say, oh, you're missing an of over here. Pues en español, aquí te falta un de. Entonces, todas las palabras de la clase cerrada, cuando se usan como sustantivos, siempre se les trata como masculinos. Entonces, aquí es un ejemplo del uso del masculino en español como el género no marcado, o sea, el género que ocurre by default. Otro ejemplo, la nominalización de oraciones, o sea, cuando una oración o un verbo en infinitivo se usa como un sustantivo. Por ejemplo, el fumar es malo para la salud. En inglés usamos el gerundio. Smoking is bad for your health. We use the progressive form, smoking. En español usamos el infinitivo. But what did we make this infinitive? It's a noun. It's the subject of this sentence, right? We made it masculine. En español, un hablante nativo nunca va a decir, la fumar es malo para la salud. El fumar o el nadar, like swimming, is good for your health. Entonces, el nadar es bueno para la salud. Siempre en español, cuando usamos un verbo en infinitivo como un sustantivo,
como el sujeto de la oración, por ejemplo. Esto se llama nominalización, because we're using something as a noun, right? Siempre lo vamos a hacer en masculino. O siempre le vamos a dar el género masculino. Entonces, este es el segundo ejemplo del género masculino como el género no marcado en español. Tercer ejemplo, un grupo de cosas que incluyen un miembro masculino. Por ejemplo, compré 2 bolígrafos y una pluma rojos. Un momento que vamos a continuar aquí. Aquí estamos. Compré 2 bolígrafos y una pluma rojos. Aquí tenemos, ¿no? Bueno, aquí no tenemos un grupo, tenemos 2 diferentes tipos de sustantivos, de objetos. Tenemos bolígrafos, que es masculino, y una pluma sola, que es femenina. Podríamos tener también, compré 2 bolígrafos, una pluma y 3 sillas, por ejemplo. Y igual, el adjetivo que describe a todos los objetos va a ser en masculino. El momento en que tenemos un objeto masculino o un miembro masculino en un grupo de objetos, inmediatamente el adjetivo que modifica o describe a los objetos va a ser masculino. Y también todos los otros modificadores de los miembros del grupo. Siguiendo con este concepto del masculino como género no marcado, hemos visto, sin embargo, algunos cambios en el español como lengua que tiene este género inherente, ¿no? Antes, por ejemplo, decíamos todos los alumnos. Y esta frase incluía tanto chicos como chicas. Entonces, antes simplemente se decía en español, hablado por hablantes nativos, todos los alumnos. Y ya se entendía que en esta frase podía haber también chicas, ¿no? Otro ejemplo, con la palabra juez, como vimos antes. Antes se decía el o la juez, por ejemplo. Simplemente el artículo definido indicaba cuál era, si juez era hombre o mujer. Entonces, la palabra, el sustantivo juez o el sustantivo presidente podía usarse tanto para indicar o referirse a un hombre como para referirse a una mujer. Ahora, ¿no? Con el cambio de la cultura en cuanto a la igualdad de géneros en la sociedad, ¿no? Primero, hemos estado viendo unos cambios. Algunas maneras de indicar la igualdad de género ahora son decir, por ejemplo, todos los alumnos y todas las alumnas. Entonces, especificar cada género y de esta manera dar un lugar al género femenino y no hacer que desaparezca en el grupo del género masculino como no marcado. Otra manera, y es más difícil, muchos de ustedes habrán visto en sus libros de texto algo como todos /as, which means todos, todas, los /as, que significa los, las, y alumnos as, o sea, alumnos, alumnas. Entonces, en la escritura, esto es otro método que se ha usado para hacer más transparente el género femenino, ¿no? Pero en el habla, obviamente, esto no es ideal,
¿no? Porque esto solo es una estrategia en la escritura que básicamente significa o se diría lo que se dice aquí arriba, todos los alumnos y todas las alumnas. Otra manera de hacer el género femenino más explícito en la escritura ahora es incluir el símbolo de la arroba. Esta se llama la arroba. Entonces, este símbolo significaría tanto a como o para indicar los dos géneros, ¿verdad? Pero ahora también en los últimos años hemos estado viendo el activismo cultural para indicar géneros no binarios y ser inclusivos. Entonces, en los últimos años también hemos visto algunos intentos de usar el término X como Latinx o Todex. No sé exactamente cómo se pronunciaría, pero el uso de la X para indicar todos los géneros o género neutro es una estrategia que se ha intentado en los últimos años. También se ha intentado implementar la estrategia del uso de como una forma neutra y todo inclusivo, como todos los alumnos. Y aquí hay algunas fuentes de lectura que explican un poco más lo que ha estado pasando en estos últimos años con la cuestión del género. Como vemos, es complejo el tratamiento del género en una lengua que históricamente tiene el género binario, binary, o sea, masculino o femenino, para los sustantivos. También ahora hemos visto otros tipos de estrategia para este segundo caso, como las palabras que pueden indicar los dos géneros. Sigue todavía usándose la palabra juez para indicar tanto género masculino como género femenino, pero también hemos visto la creación de una forma más explícitamente femenina. Entonces hay muchas personas que ahora usan juez solo para el género masculino y luego jueza para el género femenino, ¿no? Entonces es la creación de una palabra nueva usando el sufijo flexivo del género a para no enfatizar, pero para reservar el sustantivo únicamente para referirse a personas como juez que son mujeres. En este caso, entonces, se ha creado, ¿no?, un caso de sustantivos emparejados, donde antes no existía esto. También se ha ocurrido el caso o un caso parecido con presidente. Todavía hay personas que usan la palabra presidente para referirse tanto a hombres como a mujeres. Entonces, hay personas todavía que dicen la presidente. Sin embargo, más y más se está usando la presidenta, misma cosa como jueza. Se ha creado un caso de sustantivos emparejados ahora para dar una forma única al sustantivo femenino, con el género natural femenino. Pero existen todavía intentos, como hemos dicho, de ir más allá e incluir todos los géneros no binarios. Y aquí también he puesto una fuente de lectura para leer más sobre este fenómeno. Ahora pasemos a la flexión nominal número. Entonces, hasta ahora hemos estado tratando con el género.
Ahora vamos a estar tratando con el número de los sustantivos, o sea, singular plural. Entonces, las reglas generales son las siguientes. Si una palabra, si un sustantivo termina en vocal, añadimos, ¿no?, el alomorfo, recordemos, añadimos el sufijo s, que es alomorfo. Es un sufijo flexivo, ¿ok? Como por ejemplo, sillas. Si el sustantivo termina en consonante, no terminal, termina en consonante, añadimos el alomorfo, el sufijo es, o sea, ejemplo, ciudades. Estas son las reglas generales de la formación de sustantivos plurales en español. Como siempre en la vida hay excepciones, ¿no? Palabras o sustantivos en plural que no siguen estas dos reglas. Por ejemplo, los días de la semana terminan en consonante la forma singular, pero se queda igual en la forma plural. Entonces decimos, el lunes voy al banco o todos los lunes voy al banco. No decimos luneses. La palabra se queda lunes. Pero, por ejemplo, la palabra el mes, que también termina en es, para formar el sustantivo plural añadimos es. Seguimos la regla de las palabras que terminan en consonante, ¿verdad? Entonces, los días de la semana terminan en consonante, pero la forma plural se queda igual como la forma singular. Pero hay otros sustantivos que siguen la regla general, terminan en consonante y para formar la forma plural se añade el sufijo, el alomorfo es. Otras excepciones, por ejemplo, las palabras que terminan con una vocal acentuada, como el rubí. Hay dos maneras. Los hablantes nativos del español forman el plural de dos maneras diferentes, ¿no? Entonces, la vocal es una vocal que tiene un acento. En algunos casos, los hablantes nativos la tratan como una consonante y añaden es como rubíes, los rubíes. En otros casos hay hablantes nativos que simplemente tratan la palabra como una que termina en vocal y añaden simplemente el sufijo s, rubís, ¿no? Diferentes hablantes hacen diferentes o emplean uno de esos dos procesos diferentes. Sin embargo, esto no ocurre con todas las palabras que terminan con una vocal acentuada. Por ejemplo, el sofá sí termina con una vocal que tiene acento, pero todos los hablantes nativos del español dicen los sofás. Ninguno dice los sofáes. Este asterisco significa que ningún hablante nativo emplea esta forma. Entonces, tenemos excepciones, pero las excepciones donde vemos dos procesos diferentes no se aplican a todas las palabras que tienen esa característica, en este caso la característica de terminar con una vocal acentuada. Otra excepción son palabras prestadas de otras lenguas, como el chef, que es una palabra prestada del francés, ¿no? Según la regla general, es una palabra que termina en consonante, entonces para formar el sustantivo plural deberíamos añadir el sufijo es aquí, pero de hecho ningún hablante nativo del español dice los chefes. No es así, todos dicen los chefs. Entonces,
aunque tenemos reglas generales, hay otros tipos de palabras que forman excepciones porque por una razón de intuición, los hablantes nativos del español no tratan a estas palabras de una forma regular como palabras o sustantivos regulares. En la página 140 del libro, el ejercicio 15 les provee una oportunidad para practicar estos dos conceptos de flexión nominal en términos de género y flexión nominal en términos de número. Nosotros vamos a seguir esta presentación de diapositivas ahora mirando el género de los adjetivos. En el libro de texto, la tabla 3.1 explica o resume los tipos de adjetivos que se encuentran por su flexión de género. Recordemos que flexión significa sufijos flexivos, o sea, sufijos que proveen información gramatical. En el caso de los sustantivos y los adjetivos, estamos hablando de género y número. Ahora aquí, más específicamente, estamos hablando del género. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los casos generales, ¿no? Casos de adjetivos generales, ¿no? El primer tipo, ¿no? Son los adjetivos donde la terminación en o el sufijo o indica género masculino y el sufijo a indica género femenino. Como por ejemplo, un hombre alto, masculino, mujer alta, forma femenina. Un techo rojo, masculino, una pared roja, femenino. ¿Okay? Esto es el caso que todos conocemos, es el caso más fácil de reconocer. Pero también tenemos casos de adjetivos que son invariables en E. Esto significa que el adjetivo termina en E y no puede cambiar. Todo caso de ese adjetivo masculino o femenino termina en E. O que terminan en consonante. Vamos a ver ejemplos de esto. Un problema urgente. Aquí tenemos un adjetivo invariable que termina en E. Una situación urgente, misma cosa, ¿no? Entonces, urgente aquí está modificando un sustantivo femenino, situación, y aquí con problema está modificando un sustantivo masculino. Las dos formas de urgente terminan en E, o sea, es invariable. Misma cosa con verde, un árbol, entonces tenemos sustantivo masculino, verde, una planta, sustantivo femenino, verde. Entonces, de nuevo tenemos invariable. Este último caso aquí vamos a ver el adjetivo difícil, que es invariable, que termina en consonante. Un problema difícil, entonces aquí está modificando un sustantivo masculino, un problema, entonces difícil aquí es la forma masculina del adjetivo, pero no cambia en la forma femenina, una situación difícil. Igual tenemos la forma que termina en consonante para su forma femenina. Ahora tenemos aquí una situación de casos menos comunes, entonces menos frecuente. Tenemos el caso número 3 aquí, donde la forma masculina del adjetivo no tiene ningún sufijo, pero la forma femenina termina en A. Por ejemplo, un libro español, entonces no hay ningún sufijo, pero una revista española. Entonces aquí vemos adjetivo español que no tiene un sufijo en forma masculina,
pero sí tiene un sufijo, la vocal A, en forma femenina o con género femenino. Otro ejemplo, un señor francés, una señora francesa. Entonces, francés no tiene ningún sufijo en su forma masculina o con género masculino, mientras que termina en vocal en su forma femenina. Otros ejemplos de adjetivos invariables, y estos van a tener que ver con diferentes tipos de descripciones. Un hombre belga, belga significa from Belgium, Belgian, ¿no? Entonces, un hombre belga, una mujer belga, invariable. Un país agrícola, una nación agrícola, invariable. Un asunto baladí, una cuestión baladí, invariable. Entonces aquí vemos los diferentes tipos de adjetivos y su género. Esta serie de diapositivas ha tratado mayormente solo de flexión nominal y de adjetivos. En esta última parte vamos a introducir brevemente la flexión verbal solo como una manera de ver de antemano lo que se va a presentar en más detalle en la próxima serie de diapositivas. Entonces, la flexión, o sea, los sufijos flexivos, no ocurren, como vimos al principio de esta presentación, no ocurren simplemente con los sustantivos y los adjetivos, también ocurren con los verbos. Pero los sufijos en los verbos nos dan, los sufijos flexivos en los verbos nos dan información de otro tipo, información diferente. No es información de género, por ejemplo. Vamos a comenzar esta sección de la flexión verbal simplemente mirando el sistema verbal como una unidad, solo para ver de qué se trata el sistema verbal. Entonces, cuando miramos esta tabla, está en la página 144 del libro de texto y se llama el paradigma verbal. Paradigma significa el conjunto o el grupo de todas las formas que puede tomar una palabra. Entonces, aquí tenemos el paradigma del verbo cantar, o sea, todas las formas diferentes que puede tomar el verbo cantar. Y vemos en esta tabla que tenemos el presente de indicativo, como yo canto, tú cantas, él canta, etcétera, etcétera. El presente de subjuntivo, Pablo quiere que yo cante, Pablo quiere que tú cantes, etcétera. El imperfecto del indicativo, yo cantaba, tú cantabas, etcétera, etcétera. Pretérito, imperfecto de subjuntivo a, aquí esta forma, cantara, cantaras, cantara, se usa en toda América Latina y el sur de España. El imperfecto de subjuntivo B significan la misma cosa, cantara y cantase, pero esta forma se usa en España. Tenemos el futuro de indicativo, futuro de subjuntivo y el condicional. También el imperativo, o sea, los mandatos, canta tú o cantad vosotros, ¿no? El infinitivo, el participio pasado, como cantado, y el gerundio, como cantando. Entonces, todo esto forma el paradigma del verbo cantar. Cada verbo tiene un paradigma, obviamente. Pero todas estas formas también se pueden dividir en dos tipos diferentes. El primer tipo son las formas personales. Las formas personales son las formas que se conjugan
para indicar persona, como primera persona, yo o nosotros, segunda persona, tú o vosotros o ustedes, por ejemplo, y tercera persona, como ellos, ellas, él, ella, usted, ¿no? Entonces, las formas personales son todas las formas que se conjugan y indican persona, primera, segunda o tercera. Y aquí están, ¿no? El presente de indicativo y subjuntivo, el imperfecto de indicativo y subjuntivo, el pretérito, el futuro y el condicional y el imperativo. El segundo grupo son las formas no personales. Las formas no personales no pueden indicar persona como primera, segunda o tercera. Entonces, el infinitivo, como cantar, no nos da ninguna información de persona. El participio, como cantado, no nos da ninguna información de primera, segunda o tercera persona. Y el gerundio, como cantando, tampoco nos da información de persona. Entonces, la manera más fácil de aprender la diferencia o de memorizar cuáles son las formas personales y cuáles son las formas no personales, obviamente es saber que estas tres formas, infinitivo, participio y gerundio, son las tres formas no personales y todo el resto son las formas personales, todas las que se pueden conjugar y que indican persona. También las formas verbales se pueden clasificar según formas simples, o sea, un verbo conjugado, como por ejemplo, tú comerás, versus formas compuestas que incluyen el verbo haber conjugado más un participio, como tú has comido. Entonces, aquí tenemos la diferenciación entre las formas simples y compuestas. Pero también existe otro tipo de construcción verbal, ¿ok? Y estas se llaman las formas perifrásticas o la perífrasis. Vamos a ver una lista de ejemplos de perífrasis verbales. Por ejemplo, el verbo estar más un gerundio, como Pablo estaba cantando. El verbo andar más gerundio, como Pablo anda cantando. Esto significa algo como Pablo is going around or he goes around singing. Entonces, andar, el verbo andar es como to go around. El verbo seguir más gerundio. Pablo seguía cantando. Esto significa Pablo was still singing or was still continuing to sing. I mean, he just continued singing. La forma ir más a más el infinitivo. Entonces tenemos el verbo ir, la preposición a y el infinitivo. Esto funciona como un futuro, como Pablo va a cantar, ¿no? Esto es una forma del futuro. Entonces vemos aquí, tenemos el futuro aquí, tú comerás. Esto es una forma simple porque es un verbo conjugado. Y tenemos otro tipo de futuro, como Pablo va a cantar o tú vas a comer. Y este tipo es una forma perifrástica. Otro ejemplo, acabar de más un infinitivo, como Pablo acababa de cantar. Y ustedes saben que acabar de más un infinitivo significa to just finish doing something, to just finish whatever verb is in the infinitive. Acabo de comer. I just finished eating, ¿no? Y el verbo ser más un participio pasado, esto es para formar como la voz pasiva. La canción fue cantada, like the song was sung, por ejemplo, ¿no?
Entonces, el verbo ser conjugado, puede ser conjugado en presente o pasado, y un participio. Entonces, aquí terminamos la introducción a la porción de este capítulo que se trata con la flexión verbal. Es solo para introducir todas las formas verbales del español, las diferentes formas que pueden tomar dentro de un paradigma y también las formas perifrásticas que incluyen el uso de más de un verbo. Muchas gracias.